Buenas tardes. En primer lugar, ahora vamos a hablar de ganadería. Bienvenidos al panel ganadero. En primer lugar, agradecerles a la organización y por el honor de estar en este lugar y sobre todo a los asistentes que se quedan después del almuerzo, como dijo Fernanda, hay que ponerle garra. Y bueno, a los compañeros del panel que trabajamos en conjunto para hacer esta parte. En principio vamos a hablar de nutrición en forrajeras y bueno, mi nombre es Alejandra Marino y muchos me conocen, soy docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora en el Grupo Producción de Pasturas de INTA Balcarce. Bueno, docente de la Cátedra de Forrajes y con muchos años en la temática. Les voy a presentar a el siguiente orador que vendrá en unos minutitos, que es el ingeniero agrónomo Gonzalo Berongaray. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias del Suelo de la UBA y doctor en Biología de la Universidad de Amberes. Es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral e investigador adjunto de CONICET en el ICIAGRO Litoral. Coordinó numerosos proyectos sobre fertilización, materia orgánica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Fertilidad de Suelos de la ACS, del Observatorio Santafesino de Suelos y del equipo I+D de CREA. Y luego va a hacer su presentación Cristian Álvarez, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur y doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es investigador y extensionista en la Agencia de Extensión Rural de General Pico La Pampa, con numerosas publicaciones científicas y materiales de divulgación científico, pero Cristian es un extensionista incansable, docente en manejo de suelos de la Universidad Nacional de La Pampa y coordinador del proyecto Ambiente y Producción del INTA. Hecha la presentación del panel, largamos con esta primera parte donde a modo de introducción les quiero presentar la situación actual de la fertilización en nuestro país y un poco basado en datos que surgieron de una encuesta que me consta que hace mucho quería hacer fertilizar y recientemente lo pudo lograr. Vamos a hablar sobre la producción ganadera en Argentina. Todos ustedes ya saben que la ganadería argentina es reconocida en el mundo. Estamos en el top 10 de productores de carne y de leche. Varía la posición año a año, pero nos reconocen en el mundo por la producción animal en Argentina. Ahora bien, como dicen ahora, si hacemos foco en la producción animal, la vamos a dividir en producción de carne y producción de leche. Observemos la producción de carne en las últimas décadas. En línea naranja van a ver la producción de nuestro vecino Brasil, en la línea azul es nuestro otro vecino Uruguay y en la línea verde tienen la producción de carne en Argentina en las últimas 5 décadas. Si lo observan con detenimiento, hay algo que a mí al menos me llama mucho la atención, que es que se ha mantenido prácticamente estable la producción de carne en Argentina en las últimas 5 décadas. Los problemas, como dijo Gonzalo, son multifactoriales, pero se los muestro para que lo tengan en cuenta cuando lleguemos al final de las conclusiones. No así, afortunadamente, la producción láctea. Mismo gráfico, la línea naranja es la producción de nuestro vecino Brasil, la línea azul Uruguay, la línea verde Argentina y afortunadamente la producción láctea manifiesta un gradual incremento en las últimas 5 décadas. ¿Sí? Ahora bien, en base a estos datos y como info para iniciar la discusión, vamos a ver cómo y dónde se desarrolla la producción ganadera en Argentina. Fíjense, el último Censo Nacional Agropecuario nos dice que hay unos 230.000 establecimientos agropecuarios dedicados a la producción de carne y más o menos unos 10.000 tambos. ¿Dónde están los establecimientos de producción de carne en Argentina?
Es innegable que hay un crecimiento gradual de las zonas extrapampeanas, pero el 90% de la producción de carne argentina permanece en la región pampeana. ¿Sí? Producción de carne en la región pampeana. ¿Cuál es el principal recurso forrajero de la producción de carne y básicamente de la cría de animales? El pastizal natural. Y lo voy a repetir varias veces. Pastizales naturales es la base forrajera de la producción de carne. Después podemos sumar, y se suman de manera importante, pasturas y verdeos. Y en la última parte del ciclo, la suplementación. ¿Correcto? ¿Y la producción de leche dónde se ubica? También, la mayor parte se ubica en la región pampeana, ¿sí? Con diversas cuencas lecheras, pero en la región pampeana esa producción láctea la soportan la producción de pasturas y de verdeos, con un fuerte componente dentro que es la suplementación. Como ya les dije, fertilizar. Hace muchos años que quería tener un relevamiento de qué y cómo se aplicaba a modo de fertilización en pasturas. Bueno, se llevó a cabo gracias a la colaboración de la empresa Box. Y en base a esta información que les digo, que la producción animal se centra, o el 90% de la producción animal está en región pampeana, la encuesta analizó 5 regiones productivas. La primera, bueno, empiezo por el sur, sur de Buenos Aires y sudeste de La Pampa, centro de Buenos Aires y este de La Pampa, la cuenca Sancor, Santa Fe, Córdoba, y 2 cuencas más, cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires y litoral Entre Ríos, Corrientes. ¿Sí? Se relevaron, o se intentó relevar, algo así como la superficie de estos recursos se ha estimado en unos 5 millones de hectáreas de pasturas y verdeos, más o menos igual. El último censo da algo así como 3 millones de hectáreas de pasturas y casi 2 y pico millones de hectáreas de verdeos. Y depende qué fuente analicen, ahí voy con un dato conservador, 6 millones de hectáreas de pastizales naturales. Esos son millones de hectáreas. ¿Sí? Ok. En esta encuesta el relevamiento fue básicamente de actividad cría, con el 44% de las respuestas basadas en ese sistema, y después 23% de recría, 16% terminación no invernada, y se relevó un 13% de los encuestados son productores tamberos, un 4%, un porcentaje mínimo, que representa lo que es la confección de reservas forrajeras para venta a modo de fardos o megafardos, por ejemplo. Dicho eso, ese es digamos, el muestreo que se hizo, que fue integrado por 300 casos. Vamos a los resultados rápidamente de la encuesta. Y ahí les voy a mostrar un gráfico integrado por 3 partes. Las barras grises implica que el encuestado respondió que nunca fertiliza. ¿Sí? Y me voy a la primera parte del gráfico que dice pastizal natural. Los datos de la encuesta ratifican una percepción que compartimos con los integrantes del panel y con muchos. El 90% de los encuestados respondieron que nunca fertilizan pastizales naturales. ¿Sí? La base forrajera de la producción ganadera nunca se fertiliza. Hay casos, menos del 10% que fertilizan a veces o todos los años, y lo podemos vincular con la realización de promociones, ¿sí? Que es así reciben fertilizante. Después pasamos a las pasturas como recursos perennes. Pasturas mezclas o pasturas puras. Pasturas puras es básicamente alfalfa. Ahí vemos que el 50% de los 300 casos encuestados, los que hacen pasturas, respondieron que fertilizan las pasturas solo a la siembra, siendo que además responden que la vida promedio, la vida útil promedio de esas pasturas es de 6 años. Entonces las pasturas se fertilizan solo a la siembra para que produzcan muchos años. Después
puede variar un poco entre pastura consociada o pastura pura, pero más o menos un 20% fertiliza a veces y otro 20%, 25% no fertiliza nunca las pasturas. ¿De acuerdo? Y vamos a la otra parte de la realidad, que son los cultivos forrajeros anuales, los verdeos. A diferencia de las pasturas, los verdeos sí se fertilizan, ¿sí? Al menos el 50% de los encuestados dice que lo fertiliza todos los años. Se siembran todos los años, se fertilizan. ¿Y a qué se puede atribuir esto? Bueno, ¿para qué se utilizan los verdeos? Para producir mucho forraje en poco tiempo. Entonces hay cierta percepción que la fertilización asegura esa alta productividad de los verdeos. En cuanto al uso de fertilizantes, de esta encuesta surge que la atracción en el uso de los fertilizantes en recursos forrajeros la hace básicamente los cultivos anuales, los verdeos, ¿sí? 60% lo explican el uso de fertilizantes en verdeo y 40% en pastura. A ver, cuando hablamos de uso de fertilizantes, recuerdo el dato que dio ayer Roberto Rotondaro, 250, 260.000 toneladas, eso es lo que se usa en pasturas en esas 12 millones de recursos forrajeros para ganadería. Cuando se analiza por nutrientes, más o menos la mitad de esos 250.000 toneladas lo representan los fertilizantes fosfatados, es lo que más les preocupa al productor, y la otra mitad, 46% nitrogenados. En realidad, la fertilización nitrogenada per se responden que fertilizan el 20%, pero como el volumen de aplicación es mayor o la dosis es mayor, se equiparan los fertilizantes. Además, importante porque lo uno a todo lo que se vino diciendo, la presentación de Agustín Pagani, todos hablaron de aplicaciones sitio específico, la importancia de las 4 R. En recursos forrajeros no se, o al menos responden, no distinguir entre buena aptitud o baja aptitud de suelo, ¿sí? No hay una estrategia de fertilización guiada por la aptitud de suelo o calidad de los suelos. Según región, no sé si se ve el amarillo, pero la región donde se respondió que se fertiliza con más frecuencia los recursos forrajeros es sur de Buenos Aires, sudeste de La Pampa, probablemente vinculado a que se realizan muchos verdeos anuales. Además, el ambiente permite obtener mayor respuesta a la fertilización. Después le sigue centro de Buenos Aires y este de La Pampa. Y en tercer lugar, la cuenca Sancor, Santa Fe, Córdoba. Acuérdense que ahí están los tambos. Lejos vienen Cuenca del Salado, ¿sí? Pampa deprimida y litoral. Y personalmente lo vinculo con que son regiones dominadas por recurso forrajero pastizal natural. Segunda vez que se los digo, no se fertilizan los pastizales naturales. Dosis bajas, Nahuel Reusi Calvo habló de homeopáticas, pero en promedio 63 kilos de fósforo por hectárea y en nitrógeno 113 kilos, perdón, no fósforo, fertilizante fosfatado, peor aún. 63 kilos de fertilizante fosfatado en promedio y 113 kilos de fertilizante nitrogenado en promedio. Dosis bajas para la producción que queremos obtener. Ya yendo a la última parte de la presentación, y esto es realmente donde me voy a detener un poquito, porque son las variables cualitativas y esto es lo que nos va a permitir armar estrategias para transferir mejor toda la tecnología disponible que van a mostrar Gonzalo y Cristian. Se le preguntó a los productores que respondieron a la encuesta cuáles eran los fundamentos para decidir qué fertilizantes utilizaban y en qué dosis. Y observen el primer punto. Casi el 50% de los encuestados respondió que la fertilización en recursos forrajeros está guiada por la recomendación técnica. ¿Sí? Y acá les pasamos la pelota. Porque
al menos lo que responden es que se tiene en cuenta el asesoramiento técnico y acá depende de lo que diga el técnico para al menos orientar la actitud del productor, al menos. En segundo lugar, costos y presupuesto disponible. Se sigue pensando al fertilizante como un insumo costoso. Tercera respuesta en este gradiente de importancia, casi el 40% de los encuestados responde que fertiliza en base a análisis de suelo. Y acá abrimos un interrogante enorme porque no iría muy en línea con lo que se presentó ayer y que todos dijeron, necesitamos hacer más análisis de suelo. Bien. Por último, el 30% o algo más del 30% dice que fertiliza en base a experiencia y a tradición en la práctica, ¿correcto? Motivos por los que no fertilizan. Y acá abro otra vez el zoom y me detengo. No se observa respuesta significativa a la fertilización, en pasturas o en verdeos. En segundo lugar, y esto lo dicen casi el 60% de los encuestados, no observan la respuesta significativa. El 30% afirman que tienen suelos con suficiente fertilidad. ¿Ok? Eso ya, no voy a hablar del tema porque se habló ayer y hoy. Pero esta es la percepción del productor. Y por último, menos del 10% lo atribuye a que no dispone de recursos económicos. ¿Sí? Entonces, en base a esta información y yendo a las conclusiones de la encuesta, primero, tercera vez que lo digo y quiero que quede más o menos claro, hay baja o nula aplicación de fertilizantes en pastizales naturales. ¿Sí? Y hay un círculo vicioso ahí, que los pastizales son improductivos y que como son improductivos no se fertilizan y como si no se fertilizan van a seguir siendo cada vez menos productivos, ¿correcto? Pero lo dejo ahí como un resultado de la encuesta. El mercado local de fertilizantes en ganadería está traccionado por los cultivos forrajeros anuales. Las pasturas se fertilizan mayormente, yo diría casi siempre, solo a la siembra y pretendemos pasturas productivas y persistentes a lo largo de varios años. Eso no es muy compatible. La estrategia de fertilización no está condicionada por la aptitud del lote. Bueno, los que estuvieron en el panel de la mañana pueden confrontar esto. Y la adopción de fertilización es variable según regiones, o sea que hay que mover algunas cuestiones para que se haga más en todas las regiones. Los fertilizantes más utilizados son los fosfatados, nitrogenados, no mencioné un 4% de uso de azufrados y de los otros prácticamente nada, 1%. Ya se mencionó que no solo es fósforo y nitrógeno. No me voy a detener en este punto, pero hay que poner énfasis en esto. Por último, la última conclusión que resalto de la encuesta es: el productor considera la recomendación técnica. Medio vaso lleno. Hay mucho trabajo para hacer por los asesores, pero subyace una muy baja convicción en la respuesta al agregado de fertilizantes en recursos forrajeros. Para terminar, y estas son conclusiones propias de la discusión con el panel y experiencia, la ganadería pastoril argentina se destaca a nivel mundial, tiene una brecha enorme de crecimiento, esta es la buena noticia, hay mucho por crecer, pero a diferencia de otras regiones del mundo, los recursos forrajeros están en condiciones de generalizada subnutrición. La aplicación de fertilizantes que cubra el requerimiento de las plantas forrajeras permitiría incrementar la producción de forraje, la productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad de la ganadería. Sin embargo, se duda del efecto de la aplicación de fertilizantes. ¿Por qué? Y acá se los atribuimos a dos cosas. Primero, ¿escucharon hablar de las 4 R's? Bueno, es por eso. ¿Sí? Nutriente, momento, dosis, lugar. Acá hay un montón de especies que crecen y hay que ser muy eficientes en el uso de la nutrición. Segundo punto,
no se aprovecha el pasto que crece o se aprovecha deficientemente. Entonces, si no se cuantifica la respuesta al buen manejo, se descree del resultado. Para terminar, otra vez, lo han repetido varios, el manejo de información en los sistemas productivos permitirá definir estrategias de fertilización eficaces para mejorar la productividad de la ganadería pastoril. Esto era lo que quería presentar. Gracias. Le doy el paso a Gonzalo. Bueno. Solo el del centro. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, agradezco yo también que me hayan invitado. Estoy muy contento. Me da un poco de vergüenza con gente que sabe tanto de forrajes que esté yo acá. Pero creo que me invitaron porque dijeron, traigamos uno que esté en el medio de la cuenca lechera y me trajeron a mí. Bueno, la idea era hablar un poquito de fertilización de forrajeras anuales, que como bien dijo Alejandra, las forrajeras cultivadas son las que más se utilizan en tambo. Yo voy a hablar un poco, hacer foco en tambo, y Cristian va a hacer un poquito más de foco en ganadería de carne. Bueno, la primera es ¿para qué? Digamos, ¿para qué fertilizar una forrajera? Y esto es lo que vamos a tratar de ir contestando en la presentación. Uno rápidamente, ¿para qué fertiliza una forrajera? Para que produzca más pasto, ¿no? Eso parece lógico, pero a veces no es necesario producir más pasto. Y eso es una decisión que hay que, ya lo vamos a ver al final de la presentación. Pero yo quiero hacer una distinción entre lo que estamos acostumbrados. Yo vengo también de trabajar con cultivos de granos. Y para los que trabajamos con cultivos de granos, producir más siempre es mejor. Para el que produce pasto, no siempre. Vamos a ver por qué. Pero bueno, en definitiva hay un objetivo económico. Y acá sí, de muchos años de gestiones lecheras, CREA ha demostrado que aquel que produce y consume más pasto, en general, tiene mejores resultados económicos. Entonces, ahí hay un para qué, digamos, para producir mejores resultados económicos. De nuevo, ¿para qué? Y esto es una respuesta que yo muchas veces escuché, ¿no? Que los suelos de los tambos son fértiles. Hay pasturas, las pasturas mejoran la fertilidad de los suelos, las vacas comen, bostean, entonces los nutrientes no son un problema. De hecho, cuando uno mira los trabajos de balances de nutrientes, como es tan complejo hacerlo a nivel de lote, se hacen a nivel de establecimiento y los balances son positivos. Todo lo que entra de nutrientes en un tambo versus lo que sale, entran más nutrientes de lo que salen. O sea, entran en suplementos y en fertilizantes mucho más nutrientes de lo que salen en la leche, porque es muy poquita la concentración. Entonces los nutrientes sobran en los tambos. Con esa premisa, me dice que el tiempo se acabó, pero en realidad es del orador anterior, acá me dice. Lo que hicimos fue un trabajo con CREA, analizamos 17 tambos donde fuimos a muestrear qué es lo que pasaba con la concentración de nutrientes en el tambo versus un suelo virgen y un suelo agrícola del lote de al lado. Un proyecto muy lindo que hicimos hace ya 5 o 6 años con el Laboratorio Suelo Fértil, acá está Roberto Rotondaro, Amancay también anda por ahí. Muestreamos 17 tambos en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, cubriendo todas las cuencas lecheras. Y voy a explicar, paciencia con este gráfico, pero en la línea negra muestra lo que sería esa variable de suelo en un suelo virgen, ¿no? El valor de referencia de esa variable. Por ejemplo, tenemos materia orgánica ahí arriba, conductividad, capacidad de intercambio catiónico, fósforo, pH, nitrógeno, azufre, potasio, magnesio, calcio, sodio, zinc y cobre. Ese es el valor de referencia y hacia adentro las líneas grises finitas dice caen cada 20%, o sea, 20% menos que el valor del suelo de referencia, que es un suelo virgen, un suelo natural. Fíjense que los suelos de los tambos casi imitan a un suelo agrícola. O sea, cayeron los niveles de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, fósforo,
nitrógeno, azufre, magnesio, calcio, zinc y cobre. Todos los nutrientes cayeron, tenían menores que los suelos de referencia, o sea, los suelos habían disminuido su nivel de nutrientes. Pero en el tambo, además de tener los lotes donde se produce el forraje, tenemos también lugares donde se acumulan los animales, donde se suplementa. La dinámica en un tambo es la siguiente. No aclaré, pero estos eran todos 17 tambos pastoriles. Tambos donde la vaca pastorea, la alfalfa, el verdeo, el maíz de silo se encierran para darle el maíz de silo. La suplementación y el maíz de silo normalmente se dan en lo que se le llama un piquete, un nochero, una ensenada, dependiendo de la provincia se lo llama distinto, pero es un lugar donde se concentran los animales y se les da de comer. Fíjense cómo muchos de esos nutrientes teníamos niveles muchísimo más altos que los originales. Todos prácticamente tenían mayores concentraciones en los piquetes. Salvo algunos, por ejemplo calcio, que se va en la leche, ¿no? El calcio, sí, en los tambos son extractivos de calcio y aunque se le ponía mucha bosta, fíjense que los niveles de calcio no eran tan altos. Pero bueno, el potasio se va por orina, fósforo también teníamos altas concentraciones por la bosta. Y a mí me gusta clavar el barreno y mirar nutrientes bien hasta abajo. Los que me conocen hace un tiempo saben que me gusta ver qué pasa abajo, porque no se conoce mucho. Y fuimos a explorar qué estaba pasando a los 40 y a los 60 centímetros. Digo, bueno, ahí ya está, no hay cambios. Fíjense, los cambios ocurren incluso a profundidad. Fósforo, potasio, zinc, niveles mucho más bajos que los suelos de referencia. ¿Tá? Entonces, profundos cambios en las concentraciones, incluso hasta los 60 centímetros. No lo muestro acá, pues, muy complejo, pero lo mismo pasaba con los nocheros. Aumentaba, incluso teníamos enriquecimientos y altas concentraciones hasta los 60 centímetros. Además de mirar en profundidad, en algunos tambos que eran más grandes, miramos la distancia, digamos, lo miramos a los nutrientes de manera horizontal. Lo miramos en forma vertical y en manera horizontal. Desde el tambo hasta el último lote. Entonces, ahí tenemos 3 tambos, uno al oeste de la provincia de Buenos Aires, uno al centro y uno al este de la provincia de Buenos Aires. Y miramos cuál era la concentración de los nutrientes, en este caso es fósforo Bray, desde el tambo hasta el último lote. Y fíjense cómo la concentración de fósforo Bray, en este caso, va disminuyendo. En los lotes que están alrededor de la sala de ordeñe, las concentraciones eran altas. Tenemos niveles de fósforo de 100 partes por millón, que es donde la vaca bostea, donde la vaca va a comer más cerca, donde si alguien aplica purines, lo hace por el tema de costo, aplica donde queda más cerca la laguna. Pero cuando uno se iba alejando, las vacas cada vez menos llegan a pastorear los últimos lotes, generalmente se empiezan a hacer más los maíces de silaje. Entonces, cuando uno se va alejando de la sala de ordeñe, también las concentraciones de nutrientes van cayendo. Y llegamos a niveles de 10, 7 ppm de fósforo en los últimos lotes. Entonces, primera conclusión, los nutrientes en los tambos están bastante mal distribuidos, ¿no? No es algo que no se pueda solucionar, pero están bastante mal distribuidos. Esto es una foto, y ahora vamos a hablar un poquito de los verdeos. Me voy a enfocar en las 2 forrajeras anuales. Hasta acá el diagnóstico, y ahora vamos a ver la recomendación. Fíjense, fotos de verdeo de invierno. Hay varias fotos iguales. Esta de Fontaneto, pero si trajera una de La Pampa sería igual, o de Balcarce sería lo mismo. Eso demuestra parches de fertilidad donde la vaca bostea, orina. Evidentemente los nutrientes no están, ¿no? Bien. Nahuel siempre insiste, ¿no? Llevemos los datos a recomendaciones técnicas. Entonces, mi intención fue empezar a juntar información, ensayos. Esto hace uno cuando no tiene muchos recursos económicos, sale a buscar datos en la bibliografía, congresos de APA, etc. Revisión de ensayos de fertilización de verdeo de inviernos. 220 experimentos, pares de tratamiento testigo.
en distintos forrajeras invernales, centeno, triticale, trigo, avena, raigrás. Y con eso trabajamos y armamos un pequeño modelito de recomendación de fertilización. Un problema, solo el 10% de los ensayos tenía análisis de suelo. O sea, muchos de los ensayos de fertilización nitrogenada no hacían análisis de suelo. Entonces, tenían el dato de cuánto urea aplicó, cuánto nitrato de amonio calcáreo, UAN, lo que sea, pero no decía ningún dato de análisis de suelo. Pero se puede igual trabajar en una recomendación. Este gráfico del libro de fertilidad dice que uno podría incluso hacer una recomendación de fertilización económica sin dato de suelo, ¿no? Sin diagnóstico de la fertilidad edáfica, con respuesta promedio. Así que trabajamos en respuesta promedio para llegar a una recomendación agronómica. Y lo trabajamos con este concepto de eficiencia agronómica, o sea, kilo de materia seca por kilogramo de nitrógeno aplicado. Bueno, ¿de qué depende la eficiencia? Estos kilos de materia seca cosechados o producidos por kilo de N depende de muchos factores. Uno, del momento, bueno, de la dosis, por supuesto. Fíjense cómo la eficiencia cae a medida que aumenta la dosis, como pasa en todos los cultivos, a medida que más dosis de fertilizante, la respuesta disminuye, o la eficiencia disminuye. Y depende también del momento de aplicación, si es toda la siembra o si es dividida. Entonces, hay un momento de aplicación, el momento de aplicación define la eficiencia. También la fuente. Por ejemplo, en este ensayo muestra distintas fuentes, urea y UAN, misma dosis, también dosis toda la siembra dividida 50 y 50, también un trabajo de Fontaneto, donde muestra el efecto de la fertilización de distintas fuentes, dosis y momentos sobre la producción y, en definitiva, la eficiencia. Varios ensayos de fuentes, en este caso comparando urea versus el nitrato de amonio calcáreo. O, por ejemplo, dosis de purines, o sea, fuentes orgánicas. Esto también son varios datos, varios ensayos, donde acá se comparó la respuesta de un fertilizante mineral versus un fertilizante orgánico. Y lo que vemos normalmente en los verdeos de invierno es que los fertilizantes orgánicos tienen una respuesta menor al mineral. Obviamente, como son aplicados en invierno, la mineralización es baja, entonces la respuesta suele ser baja en los verdeos de invierno a las aplicaciones de fuentes orgánicas. Pero se va complejizando, porque, por ejemplo, este ensayo muestra, además de dosis, la altura de pastoreo y la frecuencia de pastoreo. O sea, la altura de pastoreo es algo similar a la eficiencia de cosecha o el índice de cosecha. Imagínense que ustedes variaran el índice de cosecha de los cultivos continuamente. Bueno, en las forrajeras pasa. Uno puede tener una eficiencia de cosecha del 50, del 60, del 70, del 80 o del 90%. Y no es raro que eso ocurra. La altura de corte, la frecuencia de corte definen la eficiencia también de cosecha. Simplemente, no para entrar en detalle, pero digo las variables que se ponen en juego cuando uno determina la respuesta a la fertilización en forrajeras. Bueno, de esto Alejandra podría hablar un montón. También la especie, ¿no? No todos los verdeos de invierno son iguales. En este caso hay la comparación entre avena y raigrás en 4 regiones, en el este, en el centro de Santa Fe, en Mar y Sierras, en el oeste arenoso. Cómo cambia la respuesta o la eficiencia agronómica en función de la dosis de nitrógeno en 2 especies, avena y raigrás. Raigrás responde mejor que la avena. Bien, pero el nitrógeno no solo aumenta la producción de materia seca, sino que también aumenta la calidad, ¿no? Esto también lo hemos visto. En este caso es un promedio de varios ensayos, 14 testigos, 25 fertilizados apareados a esos testigos, la dosis media de nitrógeno en esos ensayos, la producción media de esos ensayos y la proteína bruta. Fíjense cómo con la fertilización, la fertilización se pasa de 16,2 a 18,4% de proteína. Esto es que cada 10 kilos de nitrógeno
se aumentan 0,5% de proteína. ¿Estamos? Y eso significa, esos 10 kilos extra de nitrógeno, significa 610 kilos extra de proteína por hectárea. Si multiplicamos el aumento de la concentración con el aumento de la producción de forraje, significan 610 kilos de nitrógeno, de proteína extra. Y el que trabaja en eficiencia de absorción debe estar pensando, esto es altísimo. ¿Cuánto es? 10 kilos de N son, si lo llevamos proteína, son 625 kilos de proteína, ¿no? Por 6,25. Nos da una eficiencia altísima. Evidentemente tiene un efecto de absorción enorme. Bien. Entonces, ¿para qué? En definitiva, para aumentar el forraje, pero sobre todo para aumentar la rentabilidad. Dijimos, el costo directo, el precio del fertilizante, el costo de la aplicación, la dosis de fertilizante, la tasa de interés, normalmente cualquier modelo de decisión de fertilización incluye estas variables, y el ingreso está dado por la respuesta en kilo de materia seca por kilo de fertilizante, pero la eficiencia de aprovechamiento también, o sea, cuánto del forraje producido es realmente consumido, la conversión de kilo de materia seca a leche o carne, que va a depender de la calidad de ese forraje, o sea, ahí se empieza a complejizar un poquito más, y por supuesto del precio de la leche o de la carne. Hicimos un modelito de fertilización, está disponible en internet, una planilla de Excel con varias fórmulas, pero jugando un poquito con todo esto, y por eso volví al principio del para qué. Hicimos un análisis de sensibilidad y pusimos 3 variables, ¿no? El precio del fertilizante, porque por ahí no fertilizo porque el fertilizante está caro, o la tasa de interés, o la eficiencia de cosecha. O sea, cuánto del forraje producido realmente cosechamos. Variando la eficiencia de cosecha de 60%, que es el promedio, 60-65%, subiéndolo un 20% más o bajándolo un 20% menos. O sea, si producimos más pasto pero no lo logramos cosechar, no es negocio. O sea, tenemos que producir más pasto cuando lo necesitemos. Y ahí empiezan a trabajar las estrategias de fertilización en el momento. Entonces, muy importante, producimos más pasto, pero no es lo mismo que un grano, que lo vas a cosechar. Tenés que estar dispuesto a mejorar la eficiencia de cosecha de ese pasto producido. Bien, vamos al maíz. Esto también es una encuesta, unos datos que había volcado Fertilizada del mercado fertilizante del 2019. Y fíjense, esta tabla tiene datos también de maíz con destino forrajero, maíz con destino a silaje. Y lo que vemos es la dosis promedio de cada cultivo, ¿no? Esto es 2019. Fíjense, el maíz con destino a silo tiene una dosis en promedio de 120 kilos de nitrógeno. Perdón, de nitrógeno no, de fertilizante. 120 kilos de fertilizante, total. Mientras que un forrajero en zonas marginales, un maíz quizás más para pastoreo, 0. Pero el maíz para silo normalmente se hace en buenos suelos. Los tambos están normalmente en suelos buenos, normalmente están en los mejores suelos. Y compite palo a palo con los maíces con destino a grano. Fíjense lo que es para la misma zona, maíces con destino a grano. Un maíz con destino a grano tiene 300 kilos de fertilizante por hectárea, entre fosforados y nitrogenados, y en la misma zona un maíz para silaje tiene 3 veces menos dosis. Lo vimos anteriormente, los suelos de los tambos tampoco es que son mucho más fértiles que los suelos agrícolas. Bueno, voy a mostrar un par de ensayos donde también demostramos esto de otra manera. Un par de sitios en la zona de Santa Fe, esto es en el caso de Frank, donde probamos 2 híbridos, uno con destino a grano, otro con destino, los dos con destino a silo, perdón, uno con genética más granífera, otro con genética más silera, y evaluamos la respuesta a la fertilización nitrogenada. Y lo que vimos que responden, digamos, igual que los maíces para grano, donde encontramos los óptimos alrededor de 150 180 kilos de nitrógeno, suelos más fertilizantes. Es decir, que
En suelos de tambo, los maíces responden de la misma manera que responderían los maíces en suelos agrícolas. Otro ensayo muy similar, fíjense, en la biomasa total, en el gráfico de la izquierda, y a la derecha los componentes, ¿no? Hoja, tallo y espiga, de los componentes de esa biomasa. No solamente cosechamos más grano, digamos, a medida que aumenta la fertilización nitrogenada, también cosechamos más tallo, más hojas, cambia la calidad de ese forraje y estamos encontrando respuestas hasta 180, 200 kilos de N, lo mismo que encontraríamos en un maíz con destino a grano. Lo que decían recién, encontramos respuesta no solamente en cantidad de biomasa, sino también en la calidad del forraje. Y acá sí evaluamos también digestato, una fuente orgánica, y encontramos respuestas más similares a las fuentes inorgánicas. Acá tenemos digestato solo, puntos blancos, digestato más urea, y no encontramos diferencia en esa tendencia, ¿no? En maíz sí, la respuesta a las fuentes orgánicas es similar a la de las fuentes minerales. Un pequeño bonus track. Yo iba a hablar de forrajeras anuales, pero como sabía que Cristian iba a hablar más con foco en alfalfa, no quería dejar de hablar de algunas gramíneas perennes. Un caso de ellos es la festuca. También la respuesta a la fertilización depende no solamente de la dosis, sino también de la época del año. Digamos, en este caso, una fertilización en primavera responde más o tiene mayor eficiencia que una fertilización en invierno o en verano, donde la festuca, por lo menos en muchas zonas de nuestro país, crece mucho menos. Pastizales, en el caso del norte de Entre Ríos, fertilizaciones con fósforo, fertilizaciones con nitrógeno, también altas respuestas y cambios también en niveles de proteína, digestibilidad de la materia orgánica y concentración de fósforo, por ejemplo. Entonces, aumentamos la producción en 800.000 kilos en el caso de aplicaciones de nitrógeno y mejoramos la calidad. Respuestas o eficiencias agronómicas cercanas o alrededor entre 18 y 30 kilos de materia seca por kilo de N. Otros pastizales, en este caso mezclas en Reconquista, estamos hablando de lo mismo. Respuestas de 1.300, 2.000 kilos de materia seca, eficiencias de 30 a 40 kilos de materia seca por kilo de N. ¿Y por qué hago foco en esto? Porque también es una decisión, como decía, económica. Atrás de esto tiene que haber un análisis económico. Esto es el promedio de los últimos 5 años de las relaciones de precio o de los precios promedio de leche, novillo y urea. Y para entender a partir de qué punto una eficiencia agronómica empieza a ser rentable. Acá usé el promedio de los últimos 5 años para estas relaciones de precio, para eficiencias de aprovechamiento media y para eficiencias de conversión promedia, de carne y de leche. Cualquier respuesta, en el caso de lechería, de tambos, cualquier respuesta en verdeos mayor a 7 kilos de materia seca por kilo de N es rentable. En el caso de maíz, de 5 kilos de materia seca por kilo de N, para el promedio de los 5 años es rentable. En carne, de 13 o 14, en el caso de verdeo, y en maíz, de 10 kilos de materia seca por kilo de N. Acabo de mostrar varias eficiencias agronómicas, la mayoría todas muy por encima de estos valores. ¿Qué quiero decir? En la mayoría de las situaciones, las fertilizaciones tienen respuestas económicas positivas. Pero no es todo. Y acá agradezco también interacción con asesores CREA. Nacho Laulé en este caso me decía, sí, pero ojo que el kilo de pasto producido tiene que ser más barato que el comprarle afuera. Otra variable más. O sea, es muy complejo la decisión fertilización en forrajeras. El gráfico de arriba mostraba la dosis óptima económica. Hermoso. El gráfico de abajo muestra la barra amarilla, la dosis óptima económica, el costo de materia seca de ese forraje en verde y la línea puntada negra, cuánto me sale comprar ese pasto afuera. Un rollo o cualquier otro forraje afuera. Y fíjense que en este caso la dosis óptima económica, que era hermosa, me sale más caro que comprar el forraje afuera. Entonces, la recomendación de fertilización tiene que ser estar por debajo de salir a comprar el pasto afuera. En este caso, niveles de fertilización un poco más bajos.
No quiero enloquecerlos con esto, pero los invito a explorar la complejidad de la fertilización en forrajeras. Mensajes finales: la fertilización no solamente genera mayor producción de materia seca, sino también calidad nutritiva de forraje, y eso impacta en aprovechamiento y en conversión. La fertilización es una herramienta rentable para la producción ganadera, pero hay que aprovecharla. Si no mejoramos el aprovechamiento, puede que no sea rentable. Y las decisiones de fertilización en los sistemas ganaderos son multicausales. Objetivos de producción, época del año, aprovechamiento, forrajes alternativos, etcétera, son todos elementos a tener en cuenta para determinar si una decisión de fertilización es económicamente viable. Así que bueno, quiero agradecer a todo el equipo con el que interactuamos de la facultad. Faltan muchas personas, también muchos asesores CREA que también me colaboran y generan aportes en este tipo de trabajo. Bueno, gracias. ¿Listo? El del medio. Impresionante. Pensé que Hola. no Ahí ibas está. a llegar. Impresionante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle a la Asociación Fertilizar por habernos invitado, por habernos dado el espacio. A Alejandra por tenernos paciencia en tiempos, en formas, en colores, que es lo que vamos a ver hoy. Un poco para descontracturar todo el sistema de negocios y de números que nos mostró Gonzalo, mi idea es ir más a lo terrenal. O sea, ¿qué cosas nos preguntaban aquellos productores que tenían problemas con la ganadería de pasto, principalmente con la reina de las forrajeras? O sea, había un montón de preguntas que venían y que llegaban a las agencias, que llegaban a la experimental, muy asociadas con la producción. No tenemos la misma producción que hace 20 años y la genética ha avanzado a un ritmo enorme. Nos están mostrando las redes de ensayo que se pueden producir más de 40 toneladas de alfalfa en el ciclo o más de 50, más de 60, dependiendo zonas. Las persistencias de las alfalfas no son las mismas. Las alfalfas duraban 5 o 6 años y hoy nos están durando en algunos sistemas 3, 4 y en otros sistemas no llegaban a 2. Y en otras cosas que nos preguntaban y que tenían dudas es en el tema de calidad. Muchas de las pasturas que se estaban cortando para suplementar en tambos y que iban, digamos, o a sistemas ganaderos, no llegaban, digamos, con los estándares de calidad de proteína bruta. Una de las cosas que mostraba recién Gonzalo. En función de eso, el grupo, digo el grupo porque yo soy la cara bonita hoy visible dentro de este escenario hermoso, pero hay varios, digamos, dentro del grupo que están siguiendo esta dinámica y por eso una de las ideas era trabajar sobre el estado actual de los suelos. No le empiezo a hablar nada de materia orgánica, ni nada de esas cosas que ya se hablaron de fósforo. Simplemente mostrarles algunas fotos que nos hacen ruido y que nos preocupan, digamos, que aún siendo indicadores visuales, como les mostraba Beto ayer, no se tengan en cuenta, independientemente de que no tengan un costo extra. El otro tema que queremos dejarles expresados es el tema de los requerimientos. O sea, ustedes podrán decir por qué no fuiste a tabla o por qué no fueron a tabla como grupo. Queríamos saber en nuestros sistemas en general qué era lo que se estaba sacando, digamos, de ese sistema productivo asociado a hacer un buen balance y sin número, pero que van a ver, digamos, que en función de lo que les presentó Alejandra y de lo que les voy a mostrar asociado, digamos, a la tasa de extracción, que tenemos números reales, van a ver ustedes que el balance es muy negativo. Ya les voy tirando algunas cosas. Y el otro tema es, venís a hablar de nutrición, vamos a hablar de respuestas, y eso es un poco lo que les quiero contar el día de hoy, y esa es nuestra hoja de ruta, donde vamos a ver diferentes características, diferentes cosas que nos empiezan a hacer mucho ruido. Y voy a terminar, sin duda, dejando algunas cuestiones prácticas y algunas dudas que tenemos como grupo que se vienen asomando cada vez más a nuestro sistema de producción y que muchas veces el descuido de no monitoreo
principalmente de algunas variables asociadas a cationes, calcio, magnesio, lo miro a Hernán allá, al tema del pH como variable principal, y no solamente en superficie, sino en profundidad, como decía hoy Gonzalo, nos está obviamente generando algunos ruidos importantes, principalmente a nivel de producción, persistencia y calidad. Para empezar, les quiero mostrar, digamos, algunas cosas, algunas fotos. A nosotros nos gusta trabajar mucho con fotos. Nos gusta mostrarles cosas lindas, agregados, bien agregados, con muy buena distribución, con muy buena porosidad, situaciones que no tienen problemas, situaciones que empiezan a tener problemas y situaciones que nos empiezan a condicionar no solamente en producción, sino en persistencia. Y como siempre decimos, los colores y las formas nos muestran, digamos, el estado de degradación y los colores, el grado de magnitud de esa degradación, nada más que cuando uno lo empieza a visualizar y nos empieza a dar dimensión, muchas de esas imágenes son poco visibles los de la izquierda, esos agregados redondeados, esos agregados desuniformes, esos agregados que nos permiten que el agua, como principal factor de los sistemas de producción, entre bien, y empiezan a ser cada vez más relevante los dos de la derecha, y si tuviese que ponerle un porcentaje, digamos, a nivel de sistemas productivos, le diría que el de abajo está ocupando un espacio más que importante dentro de nuestros sistemas productivos. La mayor cantidad de consultas que llegan, digamos, como les decía hoy, están muy asociadas a qué y cómo trabajo ese tipo de sistemas, principalmente por la dureza que adquieren, por los problemas de estratificación que tienen, por los problemas de raíces que se generan y obviamente por el tema de persistencia. La mayoría de los sistemas está teniendo hoy más o menos un 40% de ese tipo de situaciones, con lo cual no es menor, muchachos, no es menor. Y simplemente hoy con una visualización, con una pala, podemos trabajar identificando características que realmente nos empiezan a generar algunos tipos de conflictos importantes a nivel del sistema productivo. Uno de los primeros escenarios que se empezó a generar y estuvo muy marcado, digamos, con el tema de nutrición, es este que le estoy presentando ahí. Ustedes me dirán, che, ¿qué productor va a echar 800 kilos de super triple? Cuando decían que la dosis media era de 60 kilos promedio, ¿no? Este fue un ensayo que empezamos a trabajar con productores y a demanda de productores, como les decía hoy, para ver, digamos, hasta dónde, qué tipo de potencial productivo teníamos en la zona. Y si ustedes miran esa imagen, podemos decir que podemos llegar a generar hasta un 80% más de biomasa. Por el tipo de fertilizante que usamos en ese ensayo, no podíamos dividir cuál era la respuesta, cuál era el nutriente que estaba generando ese impacto positivo, si era fósforo o si era azufre. Pero fíjense ustedes el grado de producción que me marca. Y ahí tienen, digamos, en un ambiente que tiene 15 partes por millón, respuestas que van entre 20 y 70% respecto a la situación testigo. Eso abrió un montón de trabajos y por eso les decía hoy que la idea era tratar de ir diferenciándolos en función del aporte que hacían cada uno de ellos. Para eso se montaron dentro de La Pampa una transecta donde les muestro los tipos de suelo, ya que no puedo estar en una calicata hoy, digo, voy a llevar un pozo para mostrarles, digamos, cuáles fueron los escenarios productivos que se tomaron, ambientes, digamos, que empiezan a tener toscas, ambientes que tienen napa, y ustedes van a decir, che, pero son ambientes muy distintos, sí, son ambientes muy distintos, y en cada uno de esos ambientes hay sistemas productivos que están interviniendo y en los cuales están teniendo problemas. Problemas, digamos, asociados a deficiencias de fósforo, deficiencia de pH, deficiencias de azufre. Y ustedes van a decir, che, pero el primer caso que presentás, Cristian, tiene un montón de fósforo, tiene un montón de azufre, y es un ensayo de larga duración que se viene siguiendo, debe tener más de 30 años, y en el cual el propósito de meter una pastura en ese ambiente no fue este, sino fue otro, digamos, de cosecha de carbono. Pero para que ustedes tengan una dimensión de los potenciales productivos que podemos tener en la zona, queríamos mostrarles cuáles eran los ejes. Fíjense en ustedes que vamos de niveles de 50 partes por millón y 27, y decís, che, tenés deficiencia.
en general son situaciones muy puntuales que se pueden dar, digamos, dentro de estos sistemas productivos y que hoy mostraban algún grado de variabilidad y que uno diría, bueno, si tenés esos niveles de fósforo, Cristian, no vas a tener respuesta. Lo que queremos mostrarles con datos durante más de 1000 días que se siguieron, en algunos escenarios 1000 y pico de días, en otros se siguieron 4 años. Quiero que ustedes vean el nivel de respuesta productiva que tienen en esos ambientes. Un ambiente A, donde las diferencias en lo que es fertilización no estuvo acentuada, principalmente, digamos, por esos 50 partes por millón de fósforo, esos 200 kilos de azufre que teníamos en el perfil, versus el otro, digamos, donde teníamos 27 partes por millón y no llegábamos a los 90 kilos dentro del perfil de exploración. Yo quiero que vean ahí con imágenes cuáles fueron los grados de respuesta, ¿no? Hay un nutriente que se expresa y que tiene un nivel de intensidad de verdor que le está marcando, digamos, un impacto muy positivo al cultivo de alfalfa, que es el tema del azufre, ¿no? El azufre, la verdad que está teniendo un nivel de impacto en este cultivo muy bueno. Les diría que ahí tienen los niveles de aporte de cada uno de ellos. Y la verdad que en esos ambientes no solamente evaluamos producción de biomasa, sino que quisimos saber también qué era lo que nos llevábamos en cada corte. ¿Por qué en cada corte? Porque no les conté, pero en cada uno de estos establecimientos el cultivo de alfalfa se usa para rollo, silo, en algunos casos. No se usa para pastoreo directo, por lo cual nos llamaba la atención si el balance de ese nutriente que estábamos nosotros supuestamente corrigiendo era el adecuado o no era el adecuado. Ahí les empiezo a marcar, digamos, la respuesta de cada una de esas variables. Fíjense en azufre, cuando no le poníamos fósforo en esos dos ambientes, teníamos alrededor de un 24% de incremento en producción. Cuando evaluábamos en promedio qué era lo que habíamos extraído en cada uno de esos escenarios, en cada uno de los cortes, en promedio, de fósforo, de azufre, de zinc y de otros nutrientes, se siguieron evaluando calcio, magnesio, potasio, nitrógeno. Para mostrarles algunos de ellos, esos eran los niveles de concentración que tenían las alfalfas en cada uno de los cortes y cada uno de los tratamientos y ambientes, fósforo, azufre y zinc, y la acumulación, digamos, en esos 1000 días o en esos 14 cortes que se hicieron en el cultivo de alfalfa. Para seguir un poco más, digamos, a medida que íbamos incrementando la dosis de fósforo, fíjense ustedes el fósforo y fósforo-azufre, las respuestas eran menores a azufre, es lógico. El fósforo, 36 kilos de fósforo fueron del 12% contra el 24%, el doble, digamos, si no le poníamos fósforo. Eso no quiere decir que no produjeron más, sino que en realidad la tasa de producción fue el de máxima versus el testigo de alrededor del 40%. Otro de los datos interesantes que salieron de estos módulos es que cuando uno le pone el equivalente mirado a través de colores, ¿no? Como era el clorofilómetro, que es una de las variables que se utiliza muchísimo, queríamos ver, digamos, si teníamos algún ajuste. Fíjense en los que expresaban los foliolos de esa alfalfa, colores de pálidos contra colores verdes, y eso significaba, digamos, en 3 años una diferencia de casi 2 toneladas de proteína, una de las cosas que marcaba hoy Gonzalo como una variable importante para los sistemas de producción y una de las cosas que se quejaban los productores. Y en todo este escenario, una de las cosas que salió, digamos, y se publicó en un paper, digamos, en Ciencia del Suelo, donde la primera autora es Romina Fernández, que está acá presente, pudimos, digamos, determinar qué niveles de concentración o qué niveles de nutrientes necesitábamos asociados a determinado nivel de producción de alfalfa. Tienen para cada uno de los nutrientes que se evaluó, ahí tienen nitrógeno, tienen fósforo, tienen azufre, calcio, magnesio. Lo interesante de todo esto es que el principal sistema productivo para el cual se usan la mayoría de las alfalfas en la zona
están muy abocados al tema de cortes mecánico, donde nos estamos llevando el 90 o 100% de esos nutrientes, en el cual cuando uno le pone cuánto se lleva, y hablábamos de esos 60 kilos de fósforo, ¿no? Esa es una de las cosas que nos estamos llevando, ¿no? Fíjense en cuando hablamos de equivalente cationes, en uno de los sitios, alrededor de 670 kilos por hectárea, cuando sumamos lo que nos llevamos de calcio, lo que llevamos de potasio y lo que nos llevamos de magnesio. Cuando hablamos de azufre, fíjense ustedes que nos estamos llevando el equivalente en 3 años de 37 kilos, son alrededor de 180 kilos de yeso. En ese sitio, 48 kilos de fósforo, que son el equivalente a 212. Podemos hacer cualquier balance, muchachos. Sin embargo, la realidad, digamos, la tasa de extracción y de acumulación de ese tipo de ambiente nos está marcando, digamos, el balance negativo que estamos teniendo y que nos estaban mostrando los diferentes colores que presentaba ayer Hernán. Cuando ponemos esos dos sitios y le ponemos los dos ambientes, digamos, ese de Anguila y de Dorila, ambientes más secos y más húmedos, lo que podemos ver, digamos, es que si la proporción son entre 60 y 80 kilos lo que usa un productor, fíjense en que nos estamos llevando el equivalente a 212 kilos en un ambiente más restrictivo, hasta 440 kilos del equivalente MAP, y podemos ponerle cualquier balance que seguramente va a ser, digamos, una de las variables más negativas. En este tipo de escenarios, también, digamos, nos permitió empezar a explorar como una de las características principales a la alfalfa. Ayer se veían, digamos, la distribución, los manchones que mostraba recién Gonzalo y los que mostraba ayer Beto. Fíjense ustedes las producciones de nuestra alfalfa, los que son, ¿no? Esa variabilidad dentro de los lotes, ese 40% que le decía hoy de efectos asociados a problemas de compactación. ¿Cuánto significa, digamos, en diferentes tipos de escenarios, en alfalfas puras y en alfalfas más agropiro? Ahí tienen porcentajes de producción, de diferenciación en producción total. Y ahí lo tienen, digamos, en el acumulado de esos 1.100 días para cada uno de esos escenarios. O sea, en los manchones esos que tenemos, estamos produciendo 14 toneladas en 1.000 y pico de días, y en los lugares donde tenemos potencial productivo estamos llegando a esas 26 toneladas en 3 años acumuladas. Eso, digamos, que nosotros le ponemos ahí en producción, muchas veces nos está generando ese ruido que hoy se hablaba tanto, ¿no? Esa heterogeneidad espacial y esa heterogeneidad en profundidad de algunos de los nutrientes. Y entonces empezamos a mirar un poquito con Romina y el grupo el tema del fósforo en esos dos ambientes, y donde el ambiente obviamente no tenía tasa de extracción, estábamos en equivalente más o menos a 23 partes por millón, y donde el cultivo, digamos, obviamente sacaba, estábamos en 15. Cuando a eso lo fraccionábamos y lo estratificábamos para ver cuáles eran las variables, cómo se identificaban en el perfil, fíjense ustedes la variabilidad en esos parches, en las situaciones normales que se presentaban en el cultivo de alfalfa. Eso por un lado. Esto, digamos, a nivel de sistema productivo, uno o el productor o el colegas en general pone una alfalfa para poder recuperar algunas propiedades físicas, químicas, materia orgánica, a través de la cosecha de materia orgánica, y evaluamos eso, digamos, para ver si estábamos siendo realmente positivos o estábamos siendo negativos en el aporte de carbono. Y ahí les presentamos los dos escenarios, el escenario de la alfalfa pura y el escenario de la alfalfa más festuca, donde en los manchones, en los parches eso, estábamos perdiendo en alfalfa alrededor de 280 kilos de carbono por año, y en los ambientes buenos estábamos ganando alrededor de 700 kilos de carbono. Fíjense ustedes en las situaciones donde se presentaban las dos forrajeras juntas, ¿no? Alfalfa y festuca, que uno en realidad la pondría para recuperar situaciones de esas que marcaba hoy Gonzalo, esos problemas físicos, esos problemas. En realidad, lo que nos está marcando esto es que la alfalfa no es la recuperadora que estábamos pensando si tiene todas estas limitantes que la está condicionando en producción. Por lo tanto, muchas veces hacer alfalfa no es sinónimo
de recuperar esa materia orgánica que estamos buscando o esa cosecha, digamos, asociadas a algunas propiedades que principalmente se afectan por encharcamientos. Hay trabajos, digamos, de otros grupos en la zona más norte de Silvia Imhoff y el grupo, donde en esos manchones han encontrado también deficiencias en la conductividad hidráulica o en otras propiedades asociadas al agua. En este caso, fíjense ustedes, la variación y principalmente está en esos primeros centímetros, esos problemas de estratificación asociados que muchos le llaman compactación y en general son problemas de estratificación o durezas asociados al tránsito de maquinarias o asociados al mismo piso de la sembradora. Esto, digamos, abre varios interrogantes, como les decía hoy. No solamente es el tema de la no recuperación del carbono de los sistemas, la alta variabilidad que me genera en algunos escenarios, principalmente asociados a fósforo, sino que empiezan a aparecer otras variables que nos empiezan a marcar algún tipo de herramienta o alerta que está muy asociado a todo lo que es el complejo de intercambio, ¿no? Ayer Hernán marcaba el mapa y los niveles de acidificación y nosotros, digamos, en la zona, muchos sistemas están teniendo o están pasando por esa variable. Fíjense que estamos con pH en 0,20 de 5,2, 5,4, principalmente asociado a pérdidas importantes en bases como calcio y magnesio, con problemas cada vez más importantes en la estratificación de esas variables asociadas al suelo y cada vez con nutrientes menos disponibles asociados a esta característica que nos está condicionando. Simplemente era algo para presentar, algo que nos preocupa, algo que nos está ocupando y que estamos generando información, porque cuando miramos en general la mayoría de los datos de las zonas arenosas, te diría sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, nos está marcando, digamos, que el 60% de los casos están teniendo pH por debajo de 5,7. Con lo cual, no podemos hacer nada y cada vez nos está marcando, digamos, cuando lo miramos a nivel de nutrición, decimos no podemos hacer nada y no podíamos hacer nada con el fósforo y lo hicimos, no podíamos hacer nada con el azufre y lo hicimos y hoy nos vamos a tener que ocupar de algunas otras variables, como por ejemplo son estas, que están condicionando, digamos, las respuestas a otras, como por ejemplo fósforo y azufre, que no nos están dejando llegar al potencial de producción en cada uno de estos ambientes y que sería importante, digamos, a través de diferentes escenarios poder llegar a corregir estas variables. Sin duda, digamos que un poco haciendo un resumen de lo que les presenté, la alfalfa tiene un alto potencial de producción para la zona. Sin duda que estamos quedándonos por debajo del 40 o el 50% del potencial productivo que tiene esa forrajera. Las pérdidas que estamos observando a nivel de este tipo de sistemas y principalmente en planteos donde se utiliza el cultivo de alfalfa para hacer rollos o para hacer silos, es una alta extracción de algunas bases como calcio, magnesio y potasio, que sin duda van a ser motivo en los próximos años de trabajo, y que cada vez, digamos, que le pidamos algo a esta forrajera para corregir algún problema principalmente estructural, vamos a tener que empezar a mirar, digamos, algunas variables como por ejemplo las que le estamos presentando en esto, materia orgánica, infiltración, lo que es conductividad hidráulica y otras variables, digamos, que nos empiezan a hacer ruido, digamos, es todo este tema de balance de nutrientes, principalmente asociados a la materia orgánica como eje central de los sistemas productivos. Muchas gracias.